Escucha el silencio utiliza la novela negra para contar una historia de búsqueda del pasado. Una mujer que de niña con su hermano pasa la frontera española y pasa por una pequeña aldea de Galicia y llega hasta Uruguay, donde desarrolla toda su vida, quiere descubrir quiénes son las personas que en ese tránsito la ayudaron, en ese momento cuando estuvo en esa aldea. Y para eso empieza a buscar un pueblo que ha desaparecido. Es su nieta la encargada de volver a ese lugar, una vez que han encontrado cómo se llama ahora, y hablar con la persona, porque el objetivo es recuperar la memoria de aquellos que pudieron salvar a otros, de los justos de la humanidad. Entonces ellos lo que quieren es convertir en justos de la humanidad a las personas que les ayudaron. Bueno, yo creo que hay allí una especie de diálogo del tiempo y de agradecimiento. Es importante saber que las personas, por lo menos con las que yo he podido hablar y los testimonios que hemos escuchado durante muchos años dentro del Centro Sefaradí Israel y en el Yad Vashem, muchas de las personas cuando salían de los campos de concentración no tenían un sentimiento de venganza. De hecho, en Polonia, pensando que sí lo tenían, masacraron a muchos que acababan de salir, o sea, de supervivientes. Esto es decir que las personas supervivientes no les llenaba la sensación de haber vivido no tenían odio, sino simplemente les salvó la esperanza en sobrevivir y luego, más tarde, lo que deseaban era agradecer. Y en ese agradecimiento, dar ejemplo de las situaciones en las que uno vive, se puede ayudar a pesar de todo lo que de las circunstancias. O sea, lo importante es agradecer y dar ejemplo de las posibilidades que uno tiene frente al mal. Bueno, el testimonio, como dice Agamben y también otros muchos, piensan que la verdadera víctima de la Shoah no puede testimoniar, porque es imposible testimoniar del error. Pero yo creo que lo más importante es que la época de la Shoah nos ha dejado también la época del testigo. Y el testimonio es una parte, un aspecto de una verdad mucho más amplia, pero que es necesaria escuchar. Cada uno de ellos aporta algo totalmente diferente y necesario. Entre todos pueden construir una historia como más cercana, aunque es imposible de saber exactamente cómo que sucedió, pero mucho más cercana a la verdad, que es lo que se busca a través del testimonio. Pero además tiene un efecto gratificante para el que puede emitir su testimonio y sanador. Entonces, por un lado, es una verdad que se transmite y por otro lado, a la víctima le puede producir un efecto sanador que también me parece fundamental para curar las heridas y el trauma. Porque es importante saber que las víctimas de la Shoah no solamente son víctimas ellos, sino la segunda y la tercera generación. En la medida que han podido hablar y ellos a su vez hacerse cargo del testimonio de su familiar, eso puede construir luego un espacio de sanación. Bueno, en realidad las novelas funcionan a veces como entes vitales e independientes de la voluntad del propio escritor. Es verdad que grupos de víctimas también fueron personas que podían tener algún tipo de patología. En este caso surgió el personaje de una manera natural. Me interesaba mucho el mundo de los no oyentes por libros que había leído, como el de Sachs, el de Veo una voz. Me pareció un mundo muy interesante que tenía sus propias reglas y sus propias claves. Y quise trabajar con un personaje que además podía representar una forma de entender diferente. La relación que tiene la nieta con la abuela es distinta y mucho más próxima que la nieta con la hija, que la madre con la hija. Y eso se da en muchos supervivientes. Entonces, la idea de la tercera generación era importante porque es la que puede a la vez
convertirse en testigo de la historia familiar. Y en el caso, la palabra escucha tiene que ver con Israel, con escucha Israel, porque es una de las oraciones más importantes que se dicen a lo largo de toda la historia judía, ¿no? Entonces yo lo hice referencia al deseo de escuchar, a la imposibilidad muchas veces de escuchar y a la necesidad de transmitir el testimonio. En el caso de Mira, que es la protagonista, ella tiene problemas de audición, pero sí puede escuchar algo y utiliza la lengua de signos, que me parece también importante que personajes diferentes a lo que se puede llamar como normalidad puedan ser actores de algo que no sea su propia condición, porque mucha gente como ve allí un intento diferente de trabajar con un personaje que para mí es un personaje más, a pesar de que tiene ese problema de audición. Entonces, he querido normalizar también las situaciones de personas que tienen deficiencias en algún campo. En uno de mis personajes con el que estoy terminando una novela tiene un problema de movilidad, pero no es lo esencial de la novela, pero forma parte de la característica del personaje. Mi opinión es que hay como una fractura muy fuerte entre lo que comunicamos y entre lo que consigues que sea emoción. Y en ese sentido se ha hecho un trabajo en España impresionante en cuanto a la transmisión. Hay grandes proyectos de educación, educativos, universitarios, universidades, ayuntamientos, se celebra el Día del Holocausto. Hay una serie de didácticas de profesores que han viajado y que han trabajado en el Yad Vashem y que han hecho un verdadero esfuerzo. Es decir, en el terreno del institucional académico se ha hecho un verdadero esfuerzo y está a un nivel europeo y sobre todo un país que no ha tenido una implicación directa en el Holocausto, salvo los temas fronterizos, las cuotas de entrada-salida, algún lugar se puede llamar campos de refugiados, etc. Sin embargo, sí creo que hay una fractura emocional a la hora de la interpretación y de la emoción en el tema por los jóvenes. Y no sé exactamente a qué se debe, si es que el mensaje no llega o la dificultad de empatizar con historias que ya pasan 40, 50 años, pasado un tiempo, se puedan ver como algo muy cercano. Porque lo que no se hace es, digamos, un trasvase de esa experiencia y de ese conocimiento a la actualidad de los judíos y del judaísmo. Y entonces a veces pueden haber oído un testimonio de un superviviente y sin embargo ser muy fríos a la hora de escuchar la persecución que puedan estar recibiendo jóvenes en sus propias universidades por ser judíos.